empecé a entender ese mundo de ellos, ¿no? Porque es que Tecos Ingeniería estamos hablando de más de 3.000 personas y llegaban todos a las 4 de la mañana en un lugar y ¡pum! Se repartían. Entonces uno decía, ¿cómo es el mundo de ellos? ¿Cómo uno empieza a entender el negocio y por eso uno entiende la cultura? Y a mí eso me lo enseñó Tecos Ingeniería. Ahí entendí de que los líderes de talento tienen que entender el negocio, tienen que meterse y untarse el negocio. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y en podcast en Spotify. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Faber Zapata. Él es ingeniero telemático y administrador de empresas por la Corporación Universitaria de Colombia, IDEAS. Tiene un magíster en Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento por la Universidad de León y un MBA por la Universidad de Cádiz. Tiene más de 22 años de experiencia en el manejo integral del área de recursos humanos en empresas como la Universidad Central, CUN, Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, Telcos Ingeniería, y actualmente es director de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional en la constructora Las Galias. Además, es miembro de DCH, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, y ha sido reconocido como Top HR Manager Colombia en el 2024 y 2025, HR Influencer en el 2024 y Top HR Manager LATAM 2024. Ha sido reconocido además como uno de los mejores líderes de recursos humanos en Latinoamérica en el 2025 por la revista Manage HR Magazine. Ahora sí, disfruten de esta tan entretenida y aleccionadora conversación que tuve con Faber Zapata. Faber, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cultura Empresarial. Luis, buenos días, muchas gracias por invitarme a este podcast. Una de las cosas con las que yo quería empezar preguntándote es, ¿cómo es una rutina cualquiera, en un día cualquiera en tu vida? ¿Cómo empieza? ¿Tienes alguna rutina en particular, algún proceso, no sé si de meditación, haces ejercicio, agradecimiento? ¿Qué es lo que haces en tus mañanas? Bueno, yo me levanto muy temprano, en realidad, fue tipo 5 de la mañana, ¿sí? En una ciudad como Bogotá, pues no tiene que madrugar porque el transporte, pues, es algo complicado. En mi caso, yo, pues, vivo relativamente cerca donde trabajo. Entonces, yo me levanto, sí doy mucho agradecimiento. Yo creo que eso es algo que es parte de la vida del ser humano. A veces siempre estamos como pidiendo cosas, y siempre estamos diciendo, oye, quiero esto, quiero aquello. Yo siempre agradezco. O sea, me levanto y es como, gracias por el día de hoy, gracias por las cosas que tengo, gracias por el trabajo que tengo, porque me encanta lo que hago. O sea, yo soy un apasionado de lo que hago. Y pues también doy gracias por mi hija, pues es algo que para mí es muy importante. Esa es como mi rutina. Después de eso, pues ya me alisto y empecemos a trabajar. O sea, esto es aquí, porque a mí me gusta mucho lo que hago. Yo cuando hablo mucho con mi hija de esos temas, ella me dice como, oye papi, yo no podría trabajar en lo que tú haces. Entonces yo le digo, ¿cómo así? Dice, no, 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 además porque es que pues mi hija estudia arquitectura, ¿no? Entonces la diferencia de profesiones pues es importante. Y yo le digo, no, a mí sí me gusta. Y dice, no, yo no sería capaz. ¿Tú cómo haces? Tú todos los días te levantas y dices, bueno, y me voy con esa energía. Entonces después ya entro aquí a trabajar. O sea, en realidad Sí, llego sí, aquí a sí. Constructoras Galias e iniciamos. Ujú. Oye, vamos a ese punto ya que lo tocaste, ¿no? Porque justo hace unos días estábamos hablando sobre este tema de las nuevas generaciones y cómo hacer. Ahora es mucho más difícil o mucho más retador para las empresas lograr convencerlos de que somos una empresa atractiva para estas generaciones, de que podrían que quedarse muchos años en una empresa o mucho tiempo en una empresa no necesariamente es estancamiento y explicarles estas cosas. ¿Cómo lo ves tú de cara al futuro? Porque además lo más interesante en tu caso es que tu hija estudia arquitectura, y tú trabajas en el sector de la construcción y tal, y no debería ser tan ajeno para ella, pero lo ve absolutamente raro que tú tengas esta pasión por trabajar en donde trabajas. Bueno, hay algo muy importante y es que las nuevas generaciones tienen que conectarse con el propósito. A ver, uno podría venderles a ellos como, ven, este es el mejor salario del mundo, este es el mejor trabajo del mundo, ¿sí? Son las mejores instalaciones del mundo, inclusive ya ni siquiera lo miran así, es como, pues yo no necesito trabajar aquí, o sea, yo puedo trabajar desde mi casa,
¿sí? Claro. Pero lo que yo sí te puedo decir es que he encontrado mucho el propósito. O sea, ¿usted para qué trabaja? ¿Usted por qué trabaja? No, mire, yo trabajo porque a mí me gusta hacer esto porque yo soy capaz de cambiar la vida de, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, aquí, y me pasa mucho, es eso. Yo siempre cuando hablo con gente muy joven, ellos dicen, no, yo quisiera crecer, pero yo no me veo más de 2 años aquí, Mm. ¿sí? Y eso sucede, por ejemplo, en el año 2021, cuando yo llego aquí pues, a las Galias, y empezamos, hicimos una encuesta y un montón de cosas, y entonces la gente decía, no, yo más o menos 2 años y medio aquí, porque además esta empresa es de gente muy joven, ¿sí? Aquí aplica eso, en realidad. Claro, claro. Sí, el asesor comercial, por ejemplo, el asesor comercial es un chico 20, 27 Sí, años, una chica 20, 27 años, que lo que quiere es, bueno, yo quiero vender porque yo quiero tener un apalancamiento financiero para qué, para poder estudiar o hacer cualquier tipo de cosas. Diferente a la parte de obra, que digamos que ahí hay una brecha generacional importante. Pero pues regresando a este tema, y empezamos nosotros a mirar en el año 2021, bueno, pero ¿por qué la gente se nos quiere ir en 2 años y medio? O sea, podría durar más. Y empezamos a ver varias cosas ahí y entendimos que en realidad es el propósito. Cuando la gente le empieza a decir, bueno, cuénteme un poco su proyecto de vida. Y yo siempre doy este ejemplo. ¿Cuál es? Usted tiene un psicólogo, en mi caso, en mi área de expertise. Yo entrevisto a un psicólogo y el psicólogo dice, ¿sabe qué? Es que yo quiero es llenarme de plata. Yo lo que quiero aquí es hacer, o sea, yo no me ponga a hacer procesos de selección, que eso a mí no me gusta. Yo le digo, ¿usted quiere ser asesor comercial? Y tenemos asesores comerciales que son psicólogos. ujú, Pero cuando yo cojo a ese psicólogo y le digo, ¿usted qué quiere hacer? Me dice, no, yo quiero aprender como temas de talento, hablar con la gente, a mí me gusta es como ir, y ahorita todos estos temas de salud mental y riesgo psicosocial. Entonces yo quiero hacer eso. Entonces ahí sí le puedo decir, no, pues venga a trabajar con nosotros. claro. Ese concepto tan simple, porque es un ejemplo muy simple, lo fuimos aplicando durante prácticamente 4 años. Mm. Hicimos la encuesta ahorita en marzo nuevamente y le preguntamos a la gente, ¿cuánto tiempo usted se ve trabajando con nosotros? Y resulta que nos están diciendo, yo me veo trabajando de 3 a 5 años. Y el que está de 3 años me dijo, y yo me veo trabajando más de 5 años. Porque lo que empezamos fue a entender la gente el propósito. Entonces, cuando uno habla con las nuevas generaciones de eso y sigue escalando hasta llegar a las personas, digamos que son baby boomers, sí, que son las personas con Sí. mayor experiencia, nos dicen lo mismo. Por ejemplo, el baby boomer dice, yo ya soy abuelo, me encanta pasar tiempo con mis nietos, Ujú. quiero tiempo de calidad con mi familia, con mi pareja si la tienes. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué te gustaría hacer? Entonces ellos nos dicen, no, ¿sabe qué? A mí me gustaría descansar, tener un plan vacacional porque ya tienen la capacidad de organizar sus cosas. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, entonces organice sus vacaciones, se las damos, venga, ¿qué necesita? Claro. ¿Sí? Ahora, te hablo de los dos extremos. Entonces hablamos del joven, hablamos de la mayor experiencia. Ahora hablemos de los de la mitad. Ellos quieren son desafíos. Entonces, cuando uno se sienta con ellos a hablar de su propósito, Mm. ellos dicen, ¿sabe qué? Es que yo quiero que usted me ponga en un proyecto. Entonces uno le dice, ¿quiere irse a la playa? En la playa en el sector constructor es agua, sol y arena. Pues vaya de una obra. Dice, ¿quiere ir allá? ¿Quiere ir a mirar esto? Entonces los ingenieros civiles dicen, listo, no, y vamos a hacer. Y entonces nosotros, por ejemplo, en Constructoras Galeas construimos edificios, vivienda de interés social, pero edificios de 20, 24 pisos, torres. Entonces, cuando ellos ven y dicen, mire, eso que usted ve allá, yo lo construí, yo lo ayudé a construirlo. Claro. Entonces empieza todo el mundo a decir, yo me quiero quedar en esta organización porque está alineada a mi propósito. Y eso es lo que a veces muchas empresas no han entendido. Entonces dan unos planes súper guau de muchas cosas, dan inclusive salón de videojuegos, pero no han entendido el propósito real, el propósito de la gente, no de la empresa. Faber, pero hablando, o sea, no solo de propósitos, no los beneficios, es muy improbable que podamos hacerlo de manera homogénea. Nadie está contento con nada, pero la manera en que tú lo Ujú. explicas me parece que va de cierto modo de tratar de jugar que en algunos momentos o en algunos casos en particulares puedes personalizarlo, ¿no? Como darte como empresa una licencia para poder personalizar en algún caso. O sea, no hablas de que se puede hacer, vamos a alinear tu propósito con la empresa o viceversa de manera homogénea, porque eso no se logra. No, no se logra. No se logra y eso que tú hablas de la personalización,
muchas empresas que están enfocadas en buenas prácticas lo empezaron a entender Claro, claro. y empezaron a decir, por ejemplo, antes, hace 3 años era un boom los temas de los planes de salud, por ejemplo, porque Ujú, veníamos de qué? De una pandemia, entonces todo el mundo, no, salud. Hoy en día no. Hoy en día la gente quiere otro tipo de cosas, ¿sí? Y yo, por ejemplo, claro. quiero romper un paradigma ahí, y es que Sí, el tema generacional no se da sino por un tema tecnológico. claro. Es decir, el tema generacional entonces me dice, no, el que es de menor experiencia, es el nativo digital. El que es de mayor experiencia, no, es que ese todavía usa medios impresos. El que está aquí en la mitad, y sigamos con el mismo ejemplo, el que está aquí en la mitad. No, ese es como un híbrido, hasta en el sanduchito, ahí como al lado. Pero quitando un poco el concepto digital, las personas, uno lo que tiene que leer es su momento de vida en la organización. Mm, mm, Y cuando claro. uno lee su momento de vida, entonces esta persona que está en el medio y que va cogiendo más experiencia va corriendo hacia el lado de esta ecuación. La persona que es joven se va moviendo hacia el medio. Y eso es romper un paradigma porque todo el mundo dice, no, y entonces los millennials, y entonces, y los nativos digitales, y entonces ya estamos en generación alfa, inclusive los betas son los que nacieron este año. Y entonces todo el mundo, sí, no, y entonces pues por eso digo, pues soy popular, rompe un poco el paradigma ahí, ¿sí? Pero es como, bueno, y si usted quita un poco de eso y empieza a mirar es Mm, los momentos de vida de las personas, porque ¿qué va a suceder con los millennials? Los millennials, la supuesta generación de cristal, en 7 años dirigen las organizaciones, porque en totalmente. 7 años, ¿qué edad tienen esas personas? ¿Qué experiencia tienen? Y entonces uno como responsable de talento, yo que he venido como revisando tantas cosas, es como, oiga, venga, pero hay que pensar diferente porque si no estas personas, ¿qué es lo que va a suceder? Y ahí es donde conecto esto con el propósito de la Claro. persona. Pues, mm. Sí, y al final tener estos gestos o darte esta licencia de poder personalizarlo, pues no le mueve la aguja en absolutamente nada a la empresa, ¿no? O sea, yo hablaba, me acuerdo en alguno de estos episodios anteriores de Cultura Empresarial, con alguien que me insistía mucho de la idea del endomarketing. Entonces me decía, y entonces a la señora esta de contabilidad que todo el mundo la quería y tal, iba a casarse porque o sea, por primera vez nos había estado conviviendo durante como 20, 25 años y nos enteramos que ya formalmente se iba a casar y tal. Y entonces nos organizamos para poder hacerle la cena, ¿no? En el restaurante más caro de Lima y toda la empresa participó, ¿no? Y toda la empresa estaba ahí para aplaudirle en el momento que ella no sabía nada, ¿no? Y eso fue una locura, ¿no? Entonces, pero ¿cuánto gastaron ahí? Cero, pues, ¿no? Nada. Nada frente a lo que implica realmente como un ejemplo, o sea, vívido para ella y para el resto de trabajadores, ¿no? Sí, ahí es donde también, eso tiene mucho que ver, eso en marketing, ese concepto que tú estás diciendo, evoluciona a una cosa que se llama el employee advocacy, que es algo que es cuando el colaborador empieza a ser embajador de marca, Mm, ¿sí? El colaborador ya empieza a hablar, es bien de su empresa, ¿sí? Inclusive, yo no sé si tú has visto donde hay empresas que con estas personas que son tan jóvenes hoy en día se ponen un TikTok y usan la dotación de su empresa. mm, Nosotros mm. aquí nos pasó en Galias. Yo recuerdo una persona ¿Cómo fue eso? que me dijo, no, pero ¿cómo están usando la dotación para hacer TikToks y no sé qué y esto? Yo no, ven, o sea, estamos logrando que la gente haga ese tipo de cosas, o sea, que lleguemos a Que lo tal haga punto de suyo. personalización, claro, a tal punto de personalización que sienta que eso es propio suyo. Además, Claro, yo sí hago aquí la pregunta general, ¿a usted le gusta usar la dotación de su empresa? Entonces, más de uno dice, no, a mí es que me toca, pero no es que me guste. Ahora, si una persona se expone en TikTok con la dotación de su empresa a hacer videos propios, porque no son videos de la empresa, claro. eso es Eso, ese nivel de personalización que uno logra. La eso es lo persona más se empieza a orgánico que la empresa identificar. puede tener. Sí, o sea, eso es como, entonces empiezan a ser embajadores de marca y se cumple también eso que estamos hablando inicialmente de, oiga, ¿cómo llegamos a personalizar? Claro. Pero el tema es muy simple, es devuélvase más allá. Oiga, ¿usted se pondría esa dotación? Aquí también pasó en Galias. Teníamos una dotación diferente. Empezamos a decir, bueno, ¿y usted se pondría eso todo el día? ¿A usted le gustaría? Y empezamos a decir, no, a mí no me gustaría. Entonces, bueno, listo. Entonces empecemos a mirar cómo ponemos una dotación que guste. Y hoy en día nos pasó eso Claro. es un caso de la vida real. Y tú entras a TikTok y tal, y dices, oiga, esta persona y con la dotación de la empresa es normal. O sea, hemos logrado ese nivel de personalización, pero es con cosas muy sencillas. O sea, no hay que hacer un montón de cosas para eso.
Sí, tal cual. Oye, Fire, muchísimas gracias. Esto es todo súper, arrancó súper bien. Me gusta. Hemos entrado en carrera de una. Pero ahora sí, yo tengo que hacer lo que siempre solemos hacer en esto para entender más o menos con quién estamos hablando. Y es tratar de que nos lleves por lo que fue más o menos tu trayectoria profesional. Entonces, me voy a ir hacia lo más atrás que pueda, hasta la Universidad Central, y me gustaría que me cuentes cómo fue esa época cuando empezaste como coordinador allí de gestión humana. No, pues imagínate que yo empecé fue en un escritorio de uno por uno con un computador de color blanco a hacer nómina de docentes de hora cátedra. Claro, claro. ¿Sí? Entonces yo recuerdo mucho, mi jefe en ese entonces, eh, la quiero mucho, la aprecio mucho porque ella me ayudó mucho a definir muchas cosas de concepto, ¿sí? Entonces yo estaba recién llegado y yo algo que tenía muy claro, siempre tenía muy claro, era que yo quería trabajar en talento. Mm, Inclusive, voy a ir más atrás. Antes de yo trabajar en la Universidad Central, presté servicio militar obligatorio en Colombia y trabajé en el B1. B1 es personal de brigada o personal de ejército, ok. ¿sí? Y entonces allá lo que yo hacía era una cosa que se llaman órdenes administrativas de personal. Entonces eso es como cuando le dicen al sargento o al capitán o al teniente, usted está en tal lado y tiene que presentarse en tal lado. Esos son los famosos traslados, ¿sí? Que ellos siempre se están moviendo. Ujú. Y yo empecé a trabajar ahí y a mí me empezó a gustar desde siempre eso. Y dije, oiga, a mí me gustan estos temas de personal. En ese entonces se llamaba personal. Cuando yo salgo de prestar servicio, entonces, bueno, a la vida laboral, entonces vamos a mirar. Me dan la oportunidad en la Universidad Central. La directora de Recursos Humanos me da la oportunidad y me dice, bueno, empecé. ¿Y usted sabe hacer nómina? Y yo, pues yo aprendí en el colegio, pues lo que a mí me enseñaron. Bueno, hágale y nos sentamos. Y resulta que a mí me empieza a gustar, bueno, hagamos selección, venga, hagamos contratación. Y ella me da la oportunidad de empezarme a meter en cada uno de los procesos. Que venga, que miremos las historias laborales. Y yo Ujú. recuerdo mucho, uy, una vez llegamos y habían unos descuentos que había que hacer en nómina. Yo estaba como, no sé, yo ya como 3 meses. Y resulta que el archivo por cosas de esas se cargó 2 veces. Ay, y llega una profesora furiosa. Me contaban, no lees, y yo no sabía qué hacer, y yo no, aquí ya me van a echar, Dios mío. Entonces ella no, ya tuvo, mi jefe en ese entonces tuvo como la suficiente tranquilidad, decir, no, eso fue un error, no te preocupes, vamos a manejarlo. Y después de eso pasó algo muy chistoso. Entonces, eso fue en el año 2021, en octubre, estamos a octubre de 2021 empecé, diciembre de 2021 entonces se hacían contratos a término fijo, ¿no? Entonces, como que se finalizaba el contrato. Pues yo no tenía ni idea. Entonces a mí pasaron la carta un mes antes. Gracias por tu desempeño, apoyo y todo. No, ese día me puse mal, yo dije, no, ya no duré aquí, yo quería durar, porque yo empecé a ver, a mí me gustaba eso. Cuando me di cuenta, hicimos una cosa de amigo secreto navideño, yo, eso todavía se hace, y a mí casualmente me salió ella como amigo secreto. O Uf, sea, yo le salía a ella, ¿ok? Y entonces le salgo yo a ella y sabía yo que tú le estabas pedí un involucrado en libro. esto. No, pues, o sea, era como amigo secreto, pero no sé cómo explicarlo. O sea, ella me tenía que regalar a mí, pero yo no Sí. sabía que era ella, ¿sí? Ya. Y entonces me regaló un libro, yo le pedí un libro. Y recuerdo mucho que en ese libro yo lo abro y estaba una nota de ella diciendo, y te espero el próximo año y todo. Yo no podía creerlo. El tiempo después me enteré que esa era la forma de contratar, que Ah, no ok. era que yo fuera malo, era una forma de contratar. Claro, Entonces pasa el tiempo y yo qué hermoso. pues empiezo a estudiar, empiezo a hacer las cosas y ella me va dando la oportunidad de meterme en cada proceso, Claro, contratar masivamente en una universidad, porque se estaba hablando de que cada semestre había que contratar 600, 700 docentes. Entonces uno venga y empiezo a meterme en los temas, sigo con el tema nómina, pero empiezo yo a... Y ahí yo digo, oiga, esto en realidad puede marcar la diferencia en muchas empresas. Yo me di cuenta en eso como en el año 2012, ujú, ujú, más o menos, empecé yo a decir, esto tiene que ser diferente porque muchas empresas no entienden la cantidad de trabajo que hace un área de talento, pero por el otro lado, la capacidad que tienen de impactar la vida de la gente. Entonces llego hasta ser coordinador, ¿sí? O sea, llego y escalo hasta que llego ahí. ¿Qué me enseñó la Universidad Central? Muchos conceptos, mm,
porque me di cuenta también de que hablaban mucho de selección, la gente hablaba mucho de selección, pero no había un concepto, ¿sí? Se hablaba de contratación, pero no había un concepto. Eso me enseñó la Universidad Central y pues entender que una universidad es un universo de cosas. Mm, Entonces yo tenía contratación de extranjeros, tenía contratación nómina de extranjeros, sí. tenía un montón de cosas. O sea, no era como la empresa de esto, aquí hacemos cremas faciales, entonces pues todos son de producción. No, allá eran muchas cosas que teníamos que hacer. Y ahí finaliza. Yo tomo como la decisión de decir, bueno, yo creo que yo cumplo mi ciclo ahí ya. Pues fueron 14 años prácticamente 14 trabajando. años de un ciclo. O sea, ¿qué Es un montón. hablando O de las sea, generaciones, qué pensarían de que estuvieran 14 años trabajando? no, no, eso era brutal. Y yo tomo la decisión y digo, bueno, no, está bien, hay que seguir, hay que dar el paso. Entonces entro a otra universidad que se llama CUN. Y lo que justo lo que yo te quería preguntar de Kuhn, porque me llama mucho la atención, el paso que tú haces es, has estado 14 años en la primera universidad, en la Universidad Central, y luego pasas a Kuhn. ¿Cómo sucede? ¿Te jantean, te buscan, tú buscas salir? No, ¿qué pasó? Yo duré 2 años buscando. Oh, wow. 2 años, porque yo tenía muy claro que yo quería liderar el talento. Sí, o sea, era como, bueno, ya te preparaste, tuviste una mentora 14 años en la Universidad Central, ¿qué pasa ahora? O sea, hay que dar el salto, ¿no? Y eso es un salto muy duro, porque Ujú, es que no es lo mismo cuando uno ya tiene que tomar una decisión, claro. a que uno pueda escudarse con alguien para la toma de una decisión. Entonces yo duré 2 años y recuerdo que a mí me recibieron varias ofertas y en una de esas me dijeron, no, es que tú eres muy joven, sabes Mm, un montón, pero tú eres muy joven. Y yo no sí. puedo creerlo, no quedé. En retrospectiva te digo que esa empresa tomó una buena decisión porque me faltaba madurez de pensamiento, Ok. ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, seguí insistiendo y sale CUN, ¿sí? CUN significa Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Entonces no me salgo del sector de educación superior, sigo en el sector, pero CUN era muy diferente. Entonces yo llego ya a ser director de talento humano con un montón de gente a cargo a nivel nacional. ¿Qué aprendí yo en CUN? Yo le llamo eso la filosofía Shark Tank, Mm, porque eran unos comités directivos. Dios mío. Entonces me decían, ¿qué me metí? Entonces, pero Kuhn me ayudó a eso, Kuhn me ayudó a decir, bueno, usted ya está muy en pensamiento como muy, de mucho concepto, pero ahora aplíquelo a la realidad. mm, Yo recuerdo mucho que en Kuhn, y ojo, esto no es estigmatizando a la empresa, me faltaba, no, eso sucedió realmente porque a veces esa es la necesidad de una empresa. Era una chica que era del área de compras, era el 23 de diciembre y eran las 10 de la mañana. mm. Y me dijeron, Faber, no pasó el periodo de prueba y el periodo de prueba va hasta el 23 de diciembre. O sea, tienes que finalizar el contrato hoy. Miren, a mí nunca se me Qué va a olvidar duro, eso. brother. A mí nunca se me va a olvidar eso. Vuelvo, insisto, yo no estoy estigmatizando a la empresa porque eso puede suceder en cualquier empresa. Sí. Pero para mí esa experiencia de vida fue muy fuerte porque fue sentarme con una persona un 23 de diciembre, 10:30 de la mañana y decirle, no pasaste el periodo. Y tenía que hacerlo yo. O Mm, sea, no podía como líder delegar esa tarea, porque como líder aprendí ahí que yo tenía que poner la cara, mm. que yo tenía que decirle a ese colaborador que ya no era colaborador, sino ex colaborador, ven, ya no estás con nosotros porque no superaste esto, ¿sí? Y eso también me transformó mucho porque me hizo entender que cuando una persona se va en una organización por periodo de prueba, eso es un fracaso para el área de talento. Porque Claro. para eso uno tiene un proceso de atracción de talento. O sea, uno hace todo un perfilamiento para después tener que decirle a una persona, ya no eres. Ah, y peor, un 23 de diciembre y a las 10 Sí. de la mañana. O sea, Bueno, pero ¿cómo a pasó lo la que, Navidad? sí, 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 sí. Pero justo lo que dices es como que perdieron, o sea, realmente es como un fracaso, además por la inversión que hacen como empresa de entrenarlo, ¿no? O sea, tú esperas cuando No, menos que sí, ese tiempo de prueba lo inviertas bien y quede, y cuando menos el doble del tiempo se termine quedando, si no más, ¿no? Y haga su carrera. pero más allá de eso es cómo se siente la persona a la que yo le No, estoy diciendo que no lo superó porque ya tiene sí, expectativas sí, también, por supuesto, por supuesto. ¿sí? Y eso fue para mí como una lección muy dura también en los temas de liderazgo y de talento humano. Es decir, Claro. tenemos una responsabilidad enorme en atraer buen talento, porque es que hay metido un montón de cosas de las personas. Entonces, Kun me ayudó mucho a entender eso.
¿sí? Pues me ayudó mucho porque pues, esa es una universidad cuyos líderes muy estudiados, muy estructurados y con mucha experiencia. Entonces yo me sentía como muy chiquito. Obviamente no lo demostraba, era como, bueno, sí, aquí trabajo, pero Sí, no, sí, o sí, sea, sí. yo, sí, yo me sentía como, uy, no, venga, esto es fuerte. Y ahí estuve, pues, prácticamente 2 años Sí, un par de y, años, ¿no? y un par de años, y llega una empresa que se llama Telcos Ingeniería, ¿sí? Ujú. Otro sector. A otro Ese sector. De sector, hecho, eso era ese a sector, lo que sí. esa iba a ser mi pregunta. O sea, ¿cómo fue esa experiencia de pasar a Telcos? Ahora, nuevamente, la misma pregunta que te hago. ¿Buscaste tú la posibilidad de cambiar de sector o ellos te buscaron a ti? No, ahí sí fue porque se finaliza el contrato en Kun, Ya, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo empecé a buscar trabajo, pero a mí me salía mucha oferta en el sector de educación superior. claro, claro. Y yo decía, uy, no, venga, así como desde la Universidad Central quise tener como un conocimiento integral de las cosas, yo decía, ahora tengo que tener un conocimiento integral de los sectores. O sea, no me puedo quedar en uno solo, Mm, ¿sí? Y empezó a buscar y efectivamente llego a Telcos Ingeniería para entender un poco quién es Telcos Ingeniería. Resulta que los operadores de telecomunicaciones en Colombia tienen aliados. mm, Por ejemplo, Claro Colombia, pues Claro ujú, también creo que está en Perú, está sí, bueno, a nivel LATAM, ¿sí? Ellos, Claro vende es un servicio, no vende instalación de Internet, ¿sí? No vende instalación de proyectos. Entonces ellos tienen unos aliados. Telcos Ingeniería es uno de los aliados más grandes en Colombia ujú, de Claro Colombia en ese sí, tema. sí. Entonces me meto al sector telecomunicaciones y a entender el negocio de otra forma. Y ahí hay una cosa muy importante, y tengo las fotos. Resulta que yo me entrevisto con el presidente y el director ejecutivo, ¿no? Oscar era el presidente y Alejandro el director ejecutivo. Y está en esa conversación, entonces, venga, Fabio, pero usted tiene que entender el negocio. Y yo, esa es otra lección que aprendí. Yo en Telcos aprendí cosas también muy bonitas, y lo que aprendí es que uno debe entender el negocio. Si tú lideras talento en algún lado, debes entender el negocio. Entonces él me dijo, vamos a hacer una cosa. Solo Alejandro y yo sabemos que usted va a entrar aquí a ser el director de talento humano y la chica que lo va a contratar, pero usted no le va a decir a nadie más y usted se me va a ir 2 semanas de técnico. Ah, Entonces era como el genial. jefe encubierto. Claro, qué buenísimo Sí, ese ejercicio. no, eso fue buenísimo. Entonces, no, pues bien duro, porque imagínate, entonces yo llegué listo, me puse el overol, la gorra, yo tengo las fotos, me tomé las fotos todo orgulloso, no, ay, vamos, estoy estrenando y todo. No, había que llegar antes de las 4 de la mañana, llegar a esa, no sé cómo decirlo, como a esa reunión preliminar para Ujú. iniciar ya el trayecto, porque pues al instalar internet, pues esas conexiones, eso es ir como por toda la ciudad, ¿no? Esos son como zonas. Y él me dijo, usted no puede decir nada, yo le voy a asignar a una persona que es de los más antiguos, pero él tampoco. Para él, usted es un auxiliar técnico. Y casualidades de la vida. Yo no creo en las casualidades, pero hay una cosa muy anecdótica ahí y es que mi nombre no es tan común, ¿ok? Mi nombre es Faber. Y resulta que el señor que tenía la carry blanca con todo el material atrás y todo, Tocayo, ¿cómo está? También se No, llamaba Faber. Y yo, uy, venga. Le dije yo, primera persona que yo conozco en una empresa que se llama como yo. Entonces nos pusimos a hablar, entonces por ahí hubo afinidad como conexión. Ah, no, tranquilo, tocayo, yo le explico, llevo 3 años en esta empresa, y yo, bueno, listo. Y yo, pero además eras como entonces, el técnico, pero eras como el técnico él, practicante, porque no sabías nada. nada, nada. Entonces yo era que cargando cable, pues el primer día llegué agotado a mi casa. Porque primero usando esas botas, las botas de dotación que pesan, me ampollaron los pies. No, eso fue, yo decía, pero no, vamos a hacer, vamos a hacer. Y entonces seguí y no, igual, entonces el almuercito de coca, entonces nada de que vamos a almorzar, no, nada, o sea, yo trataba de no hablar, me llevé un celular así, digamos, flechito, un celular flecha, o sea, 2 semanas de estudios. Y entonces, no, venga, ayúdame, tienda de tabla allá, no sé qué, y empecé a entender ese mundo de ellos, ¿no? Mm. Porque es que Tecos Ingeniería estamos hablando de más de 3.000 personas y llegaban todos a las 4 de la mañana en un lugar y ¡puf! Se repartían. Entonces uno decía, ¿cómo es el mundo de ellos? ¿Cómo uno empieza a entender el negocio y por eso uno entiende la cultura? Y a mí eso me lo enseñó Telcos Ingeniería. Pues 2 semanas después, pues yo ya me sentía un técnico. Inclusive entré a una cosa que se llaman los empalmadores, que son los que unen los cablecitos, por decirlo de alguna forma simple.
y me entré a los temas de formación allá también. Y como cualquier ciudadano, a los 15 días, 2 semanas, regreso ya a Telcos Ingeniería, la parte corporativa, y me siento. Entonces llego a mi oficina, me siento, y todo el mundo, pero usted no era el auxiliar técnico. Y yo, no, es que, a ver, venga, les explico. Entonces ahí entendí de que los líderes de talento tienen que entender el negocio, tienen que meterse y untarse el negocio. Entonces, claro, yo después de eso me fue muy bien ahí también y llega la pandemia, entonces se toman unas decisiones también de continuidad ahí, porque pues todas las empresas empezaron a mirar cómo equilibrar sus temas financieros y pues bueno, temas de operación. Y ahí es donde definitivamente dicen, no, Javier, lo que pasa es que pues no podemos seguir contigo, pero muchas gracias. ¿Qué aprendí yo? Y reitero mucho en Telcos Ingeniería, es un concepto también que es un paradigma que hay que cambiar. Si yo hablo con una persona de LATAM, dígase, inclusive Estados Unidos, España, y hablamos de procesos de atracción de talento, ellos me van a entender que es atraer talento, ellos me van a entender que es formar a las personas, que es hacer procesos de desarrollo, que es temas de compensación, que son temas de nómina. Lo que pasa es que el tema de compensación y nómina está localizado en cada país, ¿ok? Y ahí entendí que uno debe entender el negocio porque el trabajo, sí, el concepto es el mismo. Claro. O sea, yo selecciono talento ¿cómo? Si yo me voy a una empresa diferente, ¿cómo selecciono talento? Pero yo debo entender el negocio, yo tengo que entrar y mirar el negocio. Y ese fue el gran aprendizaje que tuve allá. Inclusive allá pude estudiar las cosas que se ven como intangibles en una organización, Hmm. hablando de temas de clima, de cultura, Sí. y que después uno puede medir, darle matemática a eso. Pero Entonces ahí justo fue es algo como, que me parece muy interesante y ya que lo dices, me gustaría tocarlo. Siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Cómo empresas de ese tipo, como Telcos, pueden desarrollar una cultura eh, que funcione realmente para todos, sobre todo porque la operación de cierto modo es como tan dispersa, ¿no? O sea, no los tienes centralizados como puedes hacerlo como cuando lo haces en una empresa que están todos en un edificio de, no sé, 10 plantas, ¿no? Y listo. Entonces, te vas pasando por cada una y pueden brandear un poco y etcétera. Pero en este caso, ¿cómo unificas esto? bueno, ahí cómo uno lo puede hacer es yo lo llamo símbolos, en Ujú. otras partes lo llaman arquetipos, en otras partes lo llaman ritos, como lo quieran llamar, donde uno empieza a que las personas entiendan que el propósito de ellos está alineado al propósito de la empresa. Entonces, por ejemplo, en Telcos Ingeniería, primero había que conocer el negocio, segundo la población, entonces estamos hablando de la gran mayoría género masculino, la gran mayoría padres de familia con 2 o 3 hijos. Entonces, Telcos quería una cultura en donde todo el mundo se sintiera valorado, Ok. apreciado y adicionalmente pudieran durar en el trabajo. Entonces, nosotros, ¿qué empezamos a hacer? Entendiendo esa población, empezamos a ir por cada uno de sus coordinadores, porque los coordinadores tenían un equipo de trabajo, a hablarles de la familia, Hmm. a Claro, decirle, venga, vamos a hacer esta actividad, pero no la vamos a hacer con usted, vamos a hacerla con la familia. ¿Cuál fue la actividad? Muy sencilla, es que a veces los temas de talento, ok, yo no quiero minimizar las cosas, lo que pasa es que a veces nos complicamos, sí, sí, pero sí. aquí qué hicimos, oiga, torneo de fútbol 5 y por favor va con su familia, porque si usted va con su familia, entonces hay refrigerio para usted y refrigerio para su familia. Ajá. Y es el domingo. Y eso fue un hit. Eso llegaban allá con el hijo, la esposa, el niño con el Claro, claro, uniforme, el papá, se tomaban la claro. foto, ya. Pero eso tuvo un efecto y fue que cuando ellos se levantaban sin ganas de ir a trabajar, Mm. porque es verdad, una vez se levanta también diciendo, uy, ¿qué pasó aquí? Sobre todo este tipo de población, ¿qué sucedió? Que la esposa empezó a decirle, ¿usted cómo no va a ir a esa empresa? ¿No ve que es que allá nos Claro, involucran claro. en actividades de... Sí, sí. Así fue como pudimos fortalecer cultura, Eso te ¿sí? hace pues, como la barrera de salida, ¿no? O sea, si el trabajador por alguna razón o azares del destino está intentando o pensando salirse, viene la familia y le dice, no hay forma que te vayas. No hay forma, o sea, no, usted no puede irse. Y entonces empezamos también a involucrar en la familia en cosas, no sé, temas muy de cultura, pero a nivel de salud mental, ¿sí? Claro. Entonces, a nivel no de espiritualidad, sino de salud mental, oiga, siéntase bien con usted mismo. Porque resulta que como género masculino, entonces siempre nos mostramos muy fuertes
Y nosotros detectamos en la cultura que ellos tenían muchas vulnerabilidades. Mm. Y cuando entramos ahí, y entonces invitamos a la familia, decíamos, es que usted tiene que venir, pero con su familia, digas esposa o hijo, o mamá o papá. Y entonces cuando hacíamos actividades los involucrábamos. Y eso funcionó demasiado bien, porque la gente decía, venga, aquí el trabajo es duro, pero, y a mí me contaban a veces algunos técnicos, venga, mi esposa la otra vez me regañó, que qué hubo, que yo qué hacía aquí en la casa, que rápido para irme a trabajar. O que la mamá le decía a mi hijo, venga, en esa empresa lo quieren, vaya para allá y a trabajar. Y el trabajo Mm. es duro. Pero esa fue la forma en que nosotros pudimos permear cultura. Qué interesante, Faber. Em, Ahora, algo que me parece muy particular es que tú te quedaste en telcos hasta más o menos la mitad el año más duro de la pandemia y luego de esto ya saliste. Y tiempo después terminas en Constructor de las Galias, que ya es, ahí sí, por completo, te alejaste por completo desde donde habías partido y tal. ¿Cómo fue este proceso de llegar a las Galias? Bueno, resulta que sí, efectivamente salgo cuando estaba todo el tema de pandemia. eh, y yo empiezo a decir, bueno, hay que empezar a buscar empleo, pero yo quiero también en un cargo directivo y tenía muchas bases ya con toda la experiencia que tenía en telcos, en campo, con toda la experiencia con todos los temas de la Universidad Central. Y dije, yo quiero llegar a una empresa en donde en realidad se puedan movilizar muchas cosas, Hmm. ¿sí? Y empiezo a buscar trabajo y a buscar y a buscar y a buscar. Y me salían ofertas de empresas muy buenas, en realidad. Pero yo decía, no, yo quiero una empresa en donde uno pueda ver que se pueden hacer las cosas de verdad, ¿sí? O sea, porque es que muchas veces uno llega a una empresa en donde, no, aquí lo hacemos así, todo quieto, no se preocupe, usted solo establezca cosas. Y resulta que cuando llego a las Galias veo una oportunidad de oro y es, había mucho por hacer, Hmm. pero había muchas ganas del gobierno corporativo de la constructora, que son sus gerentes, que son los gerentes de la constructora, que dijeron, es que nosotros queremos que este sea un buen lugar para trabajar. Y a mí eso me gustó mucho. O sea, en realidad fue como, oiga, yo necesito, obviamente fueron 7 meses donde uno empieza a mirar cosas y decir, uy, no, ¿cómo hacemos? Venga, miremos. Recuerdo mucho que eso fue, aquí en Colombia hay una página de contador para contadores públicos, se llama actualicese.com, Ujú. ¿sí? Y resulta que el director académico de Actualícese fue profesor de contaduría pública en la Universidad Central, daba los seminarios de contaduría. Ujú. Y entonces yo empiezo en esa época a escribir. Yo recuerdo que me sentaba en LinkedIn y yo en la pandemia yo decía, yo le quiero contar al mundo cosas, y entonces me ponía a escribir. Ay, no, y yo decía, no, pero qué susto, además porque es que escribir no es fácil, porque uno puede decir cualquier cosa, y entonces no falta que no, pero eso no lo estás diciendo así. Ujú. Yo me puse a escribir y recuerdo que en escribiendo esos artículos le llegó a esta persona y me dice, oiga, a ver, yo quiero que usted hable de estrategia, cultura y los temas de cómo eso en las áreas de talento se involucra. Y yo, ¿estoy en serio? O sea, usted me está llamando a una página como Actualícese a eso. Sí, sí, hagámosle, tranquilo. No, venga, pero yo estoy en pandemia, aquí me toca desde mi casa. O sea, yo aquí, pero esa época, esos 7 meses, escribí mucho, me ayudó mucho a aterrizar mis Ujú. ideas. Ujú. No, y es que no se podía salir aquí todos los que estuvimos en pandemia, es que vaya y haga mercado, no, hoy es el día de los hombres, mañana el de las mujeres, y entonces uno no, pero ¿y ahora qué salgo? ¿Qué hago? Busque trabajo en pandemia, esas entrevistas virtuales. Pero al final del ejercicio, ¿por qué cuento esto? Porque yo recuerdo mucho que eso fue el 8 de marzo, el Día de la Mujer del año 2021. Y me senté y entonces eso en YouTube me cogieron allá y venga, y entonces, bueno, bien, pues está bien. Yo no sé, les soy muy sincero, cómo hablé una hora hablando de estrategia, cultura organizacional. Yo inclusive recientemente vi el video y yo dije, ay, Dios mío. Mi hija lo vio conmigo, ¿no? Y entonces dijo, y papito, ¿cómo puedes hablar una hora? Pero volado. Y yo, mi amor, no tengo ni idea. O sea, yo andaba en piloto automático. Y entonces, bueno, el, y yo entro a Galias el 16 de marzo, Ujú. con todas las ganas de hacer cosas aquí. Qué bien. O sea, con todas las ganas de hacer temas acá. Faber, una de las cosas que hablábamos fuera de micro, antes de la grabación, es que tú fuiste padre muy joven, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me gustaría preguntar, no sé si ya lo has pensado, se lo han analizado, se lo han planteado y tal,
y es el tema de la paternidad dentro de las empresas, ¿no? Es algo que naturalmente a ti te afectó y además tú fuiste padre muy joven, padre soltero, etcétera, te hiciste cargo de tu nena, pero ¿cómo se ve de cara hacia lo que están haciendo, de cara hacia el futuro, el soporte que se le puede dar a un padre? Porque no es solo dejarle a la madre que se haga cargo del niño y No. tal, y que ella es la que tiene el periodo de maternidad, ¿no? Sino que el padre también lo necesita, el padre, o cuando menos el padre debería involucrarse más si es que no le naciese. ¿Cómo ves esto tú? Bueno, hay algo muy importante y es que hoy en las empresas se habla mucho de salud mental, ¿ok? Y yo voy a dar una estadística en Colombia, Mm. y por eso, y lo voy a enfocar en estos temas. En Colombia, de cada 10 suicidios, 8 son de hombres. Se suicidan más los hombres que las mujeres. Pero de esas 8 hombres que se suicida el hombre maduro, de 37 a 50 años. Eso es una estadística. Y con base en esa estadística, lo que uno entiende y lo que uno está entendiendo en consultas legales y lo que yo entiendo de mi experiencia es que al género masculino le enseñaron cosas que eran malas prácticas, como tú no debes llorar, tú no debes expresar tus emociones, tú debes dejar que la mamá haga cosas. Y resulta que cuando uno empieza a cambiar los paradigmas y a decirle, ven, tú eres un padre, eres un soporte de la familia, ¿sí? Y tú tienes que empezar a expresar tus emociones. Y yo creo que el 99% de los hombres que escucharan esto están de acuerdo conmigo y es, uno expresa muchas emociones cuando tiene hijos. Cuando uno empieza a tener hijos, entonces, y sobre todo en mi caso que tuve una hija, entonces ella era de las que me pintaba las uñas, entonces me maquillaba, que el Claro, cabello, que la cosa, que venga papi, entonces disfracémonos, y uno ve ejemplos en redes, o sea, y mm, eso no es idealismo. Uno ve en claro. redes la niña que está de hada y la niña dice, yo quiero que te vistas de sirenita. El papá, bueno, está bien, y se van allá y se toman la foto. Claro, y Entonces, tú eres la prueba de ello. sí, 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 sí. Entonces, claro, cuando eso empieza a suceder, eso a uno como hombre le genera mucho agradecimiento con la vida. Entonces empieza uno a Sí, expresar que sus emociones, ¿sí? Ahora en las empresas, ¿cómo se ve eso en este momento? Nosotros en Constructoras Galeas siempre estamos muy pendientes de las personas que están en estado de embarazo, pero empezamos a preguntarle también, sobre todo si es hombre, y bueno, y el papá, y cómo venga, miremos, hagámoslo. Ahora, en Constructoras Galeas, la gran mayoría es un sector masculinizado, sí, claro. digamos, en parte de obra, ¿sí? Y ahí es donde uno dice, ¿por qué estos hijos son tan importantes? Porque este tema de paternidad le pega también al talento, porque el hombre empieza a entender y a expresar sus emociones. Nosotros, por ejemplo, tenemos esquemas de salud mental donde hemos tenido personas en obra, por ejemplo, un papá que lo llamaron a decirle, venga, es que su hijo se tomó unas pastas. Uf, ¿Cómo hace él como maestro de obra para tener herramientas? Y entonces ahí es cuando entran las organizaciones y deben dar esquemas de salud mental, no por la norma ni la ley, estoy hablando de un propósito, estoy mm, hablando de la vida real. Venga, mi hijo se va a tomar unas pastas, ¿cómo hago? ¿Cómo afronta el hombre esa crisis? Ahora, también son casos de la vida real. Una persona en obra, hombre, ingeniero, que lo llaman y le dicen, falleció su hijo. mm, mm. ¿Cómo afronta él ese duelo? ¿Cómo hacemos nosotros como una organización responsable para darle herramientas a decirle, venga, es por eso que usted, eso es un dolor que usted tiene que seguir llevando toda su vida, pero le vamos a dar herramientas? Entonces, mira que todo tiene que ver. Cuando uno aborda estos temas en organizaciones, no solo de paternidad, sino de género masculino, uno dice, es que en verdad es así. Ahora, la mujer es una cosa hermosa porque le ayuda mucho al hombre a expresar la emoción. También le dice, ¿qué hubo? ¿Qué te pasa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Pero la mujer tiene inteligencia emocional más alta que el hombre y eso está comprobado, no lo estoy diciendo yo. Y las empresas empezaron a entender eso y así no venga. Y nosotros en Constructoras Las Galeas sí que lo entendimos bien. Dijimos, no venga, es que el hombre, claro, imagínese un maestro de obra, el hombre, no, yo sé, aquí no lloro, no hago, y le suceden ese tipo de cosas. Mm. Y hoy en día son personas que dicen, oiga, no, gracias, pude resolver mi problema. Obviamente lo hacen muy en privado, no lo hacen Mm. en público, pero no lo dicen. Nos dicen, gracias porque usted me ayudó a eso. Claro que sí.
¿Cómo se construye o cuál es el, mejor vamos por este punto, cuál es el reto más grande que has tenido, que has enfrentado cuando llegaste a Constructoras Alias? Porque una de las cosas más bonitas que nos decías es que cuando llegaste y empezaste a tener las primeras conversaciones con ellos, había muchas ganas, mucho ímpetu de querer hacer cosas. Ya ese solo gesto habla de que es un espacio en el cual, virgen, en el cual tú puedes desarrollar muchos proyectos. En todo caso, ¿cuál es el reto al que te enfrentaste cuando llegaste y cuál sería como, eh, no sé si la campaña o la estrategia o la acción que más te llena de orgullo actualmente en Las Galias? Bueno, resulta que voy a explicar esto muy metafórico, ¿no? Porque es que a veces uno se pone a hablar de un montón de cosas que no son. Cuando uno le dice a un niño, le dice, oiga, dibújeme algo. El niño coge y dibuja un paisaje, ¿no? Entonces él siempre dibuja el sol, las montañas, la casa, y le pone ventanas, y le pone aquí, y pone un animalito, ¿sí? Entonces uno coge ese dibujo y dice, no, eso es un paisaje, ¿sí? Entonces aquí estoy siendo metafórico para que entiendas un poco lo que hicimos acá. Sí, sí. Resulta que aquí nosotros creamos un ecosistema de talento. Mm, Entonces, lo que hicimos fue dibujar el sol, las montañas, la casa, el animalito. Cada cosa de esas es un frente de trabajo en los temas de gestión de talento. Entonces, vamos a dar un ejemplo. El sol, la cultura organizacional. Las montañas, el clima. El caballito, compensación. La casa, formación y desarrollo. Entonces, lo que hicimos fue un ecosistema, ¿sí? No nos enfocamos en una sola cosa. Lo hicimos mm, integral. claro. Entonces, claro, eso tuvo mucho apoyo del gobierno corporativo de la constructora, Mm, muchísimo. O sea, es algo que yo agradezco profundamente porque ellos no dijeron como en otras empresas que a veces, y yo sé que a algunos líderes de talento les ha pasado que llegan a una empresa y dicen, no, 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 aquí no hacemos eso, solo enfócate en tal cosa. Aquí me dijeron, el desafío y reto más importante era que hay que generar una estrategia real de talento donde la gente se sienta con un buen lugar para trabajar. Y eso es algo muy sencillo, pero mira, te lo estoy explicando en términos de un ecosistema, ¿no? Entonces, el dibujo. Cuando empezamos a hacer eso, nos empezamos a dar cuenta de que el modelo era integral. Entonces, si yo tengo unos esquemas de salud mental adecuados, eso le pega a seguridad en el trabajo, mm, eso le pega a desarrollo y formación, a marca empleadora, a clima, a cultura. Pero si uno habla de solo cultura y mira estrategia, entonces uno dice, oiga, sí, eso le pega a clima, le pega a compensación, le pega a beneficios. Entonces, ese fue el desafío más importante y esto fue evolucionando y yo tengo como un mantra, o bueno, una cosa que aquí desarrollamos mucho y fue que después de cierto tiempo, la Constructora de las Galerías es una empresa que es de vivienda de interés social, para darles contexto, es de vivienda de interés social, tiene más de 680 personas directas, o sea, contratadas de manera directa, tiene más de 2.100 personas repartidas en 120 empresas contratistas, ¿sí? Y resulta que estas 680 personas, más o menos, en ese tiempo empezamos a tener una estrategia emergente de paridad de género. Siempre eran más hombres que mujeres y empezó a suceder esto. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro ecosistema de talento empezamos a decir una cosa que yo recientemente también estuve en una charla que me invitaron sobre temas de género y es el talento no tiene género. O sea, de ahí salió que nosotros no hablamos de hombres y mujeres. Es más, hay gente que no está definida como hombre y mujer, pero hablamos es de talento. Y con eso fuimos y dijimos, oiga, esto tiene que empezar a ser un ecosistema real de talento en donde se valore mm, eso realmente, sí. ¿sí? Y cuando empezamos a decirle a la gente el talento no tiene género, hoy las constructoras legales están en paridad de género. Sí. Y la gente nos preguntaban a nosotros, oiga, ¿ustedes qué hicieron? ¿Y qué fue lo que pusieron ahí? Un tema todo forzado y nosotros, no, 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 no. Lo que nosotros valoramos fue el tema de talento. Entonces, ese fue el reto y desafío más importante. Mm, Lo segundo, mantenerlo. Porque sí, muy chévere, ponga la iniciativa, mantenerlo es importante. ¿Cómo lo mantiene uno? Con instrumentos de medición. mm, La cultura se puede medir, el clima se puede medir, la compensación, la contratación, la selección, todo se puede medir. mm. Entonces, cuando eso empezamos a ver, ahí es donde uno empieza a mejorar. ¿Sí? Ahora, ¿qué desafíos tenemos? Y hay uno que es, no sé, yo pensaría en temas de talento, que es seguir como que la cultura tenga la visión de futuro de la estrategia. Y eso es una cosa que es Claro. muy, muy compleja. Sí.
¿Por qué? Porque la estrategia puede cambiar. Claro. ¿Cómo la sostienes, Y no? claro, ¿y cómo sostengo la cultura? ¿Cómo voy hacia allá? Y entonces alguien dice, no, pero eso es muy romántico. ¿Tú cómo me dices a mí que la cultura? Y yo le digo, primero mídala, porque nosotros ya la medimos. Entonces sabemos que eso puede impactar la estrategia. Y hoy Constructora Galeas es un buen lugar para trabajar, tiene una marca empleadora muy sólida, tiene mi equipo son personas muy buenas en lo que hacen, pero más allá de eso, están identificados con la estrategia. Pero, venga, ¿y cómo se identificaron con la estrategia? Mm. A través de la cultura organizacional. Porque es que si yo te hablo a ti, te digo, es que mira, a mí me gusta usar la notación. Y si yo digo, es que definimos que en la estrategia la gente tiene que sentirse bien valorada y respetada, pues empiece por allí. Empiece por, venga, si usted le da una adecuada dotación. Ahora, en orden, ¿cómo se sienten ellos? Había una cosa, yo no sé, para dar otro ejemplo, que era, eso le llaman, les dicen monjas, ¿sí? Ujú. Que es como una cosita que se ponen aquí para que no les entre polvo. Ok. Balaclavas, eso se llaman balaclavas. Y yo recuerdo mucho cuando me fui a las obras, porque, insisto, uno entiende el negocio y quiere fortalecer cultura y estrategia. Y me fui allá y me decían, venga, aquí es muy chévere todo, pero yo necesito algo que me tape esto porque estoy lleno de polvo en la obra. Yo me decía, con esas pequeñas acciones uno va fortaleciendo la estrategia, porque la estrategia dice ser rentables, Mm. ser sostenibles y ser socialmente responsables. Y uno dice, ¿pero es la estrategia? Sí, pero para usted sea rentable con una persona que se está incapacitando porque no está usando la balaclava. No, y eso sí te cambia por completo todo. Y cambia todo. Sí. Eso no es ser rentable. Ser sostenible, venga, no, es que nosotros tenemos buenas prácticas con los 4 temas de sostenibilidad, o sea, los temas de gobierno, economía, ambiental y social. Y social no solamente enfocado en, es que damos cosas para la parte social, no, preocúpese por su gente y su talento, ese es el elemento social. Y somos socialmente responsables porque ese es el efecto natural de, y ahí la estrategia empieza a funcionar. Entonces, sí, el desafío importante es que esta cultura y la estrategia sigan hablándose, los dos sigan hablándose. Los grandes pensadores lo han dicho. Usted puede tener la mejor estrategia, pero si usted no tiene la gente que le mueva eso, que es la cultura, usted no va a hacer nada. Faber, interesantísimo todo lo que nos has contado y este recorrido por trayectoria que hemos hecho. Muchísimas gracias. Yo quiero cerrar con esta conversación contigo con una pregunta que probablemente no tiene que ver con lo laboral, o quizás sí. Probablemente dentro de algunos meses o semanas, Ana Sofía se va a topar con esta entrevista y se va a sentir súper orgullosa de escuchar a su padre. Si pudieses dejarle un mensaje aquí oculto, ¿qué le dirías? Yo le diría a ella que siga estudiando y que sea una buena persona. En realidad, cuando uno es una buena persona, lo demás sale en la vida. Pero que siga estudiando porque el estudio, el conocimiento da herramientas. Pero que ante todo nunca se le olvide que uno debe ser es una buena persona. Estupendo, estupendo. Faber, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y no, pues seguimos en contacto. Ya estamos. Faber Zapata y Constructora Las Gales son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Un abrazo, Faber. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ya estamos. Así terminó mi conversación con Faber. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85.